historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Recupera al profesor Eduardo Rial Seijó en una hermosa edición, no solo porque para esa época, 1895, no abundan las descripciones sobre Corrientes, sino que fue elaborado por una personalidad como la del doctor Mantilla, que conocía la ciudad, su historia y la idiosincrasia del pueblo, y que es contemporáneo a lo que narra, y que además no descuidó documentarse para la labor a que se había comprometido. Un trabajo notable de un notable de nuestra historia provincial, el doctor Manuel Florencio Mantilla. Y el trabajo fue preparado por él por encargo del Poder Ejecutivo Provincial a principios de 1895. Él mismo debía integrar una serie de estudios de las ciudades para el segundo censo nacional. La confianza que pone usted en la ciencia, doctor. Seguramente allá por el año 1895 hizo el ring clásico de estos teléfonos que se estaban estrenando, un poquito antes ya. Al teléfono estaba el ministro de Gobierno de entonces, Pedro R. Fernández. El gobernador era Valentín Virasoro y el vicegobernador Daniel Altaza, de dupla. Enorme figura. Lo que pasa es que Pedro R. Fernández, siendo ministro, se quería comunicar, le habrá dicho: hola, Manuel Florencio. Eran amigos, Mantilla, uno de los hombres más extraordinarios que haya dado nuestra provincia y el país. ¿Y por qué hoy Manuel Florencio Mantilla deja un legado enorme, que es un trabajo que en estos términos le pedía el gobernador Virasoro, un relevamiento general de la ciudad de Corrientes, y es el trabajo que en ese momento deja el talentoso Manuel Florencio Mantilla sobre la ciudad de Corrientes, año 1895, pero hoy está traducido en un libro fantástico del profesor Eduardo Rial Seijó. El profesor, historiador, vinculado a todas las inquietudes de esta Corrientes de hoy que refleja el ayer. La Corrientes que Mantilla conoció es un trabajo, colección de fotografías de la bella época, dice, correntina, excelentes, decenas, cientos de fotografías que traducen el trabajo de Manuel Florencio Mantilla, que consistía en comentar en esa época, para insertar en el Censo Nacional de 1895, la sociedad de Corrientes, sus casas, sus calles, sus emprendimientos, sus establecimientos agropecuarios, sus incipientes industrias, todo eso reflejado en una obra fantástica. En nota del 4 de marzo de 1897, último año de la gestión del ingeniero Valentín Virasoro, el doctor Mantilla se dirigió al ministro de Gobierno de Corrientes, doctor Pedro R. Fernández, expresando:
he puesto en manos de la Comisión Directiva del Censo Nacional los siguientes trabajos redactados por encargo del gobierno de nuestra provincia. Le decía el doctor Mantilla a su amigo, el doctor Pedro R. Fernández, y la historia luego los aproxima, ¿no?, en una jurisdicción, el pueblo Pedro R. Fernández y la estación Mantilla. Manuel Florencio Mantilla tiene en esto un enorme homenaje, por supuesto. Pedro R. Fernández, la localidad, que se inaugura el 29 de julio de 1929, gobierno de Benjamín González. Pero lo hacen en la colonia San Diego originariamente, donde llega el ferrocarril en 1898, se inaugura el 10 de julio, y luego se le impone el nombre de Manuel Florencio Mantilla por a las estaciones, como ustedes podrán observar, Chavalía. Isaac era ministro del Interior del presidente Jorge Selman. Felipe Joffre, un cordobés, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación. Justino Solari, donde está Mariano Ilosa, o va y viene, eran los legisladores nacionales que pelearon en el Congreso de la Nación contra una concesión mal adjudicada, pero que se restableció el régimen normativo con el esfuerzo de ellos y se hizo el tendido que quedó frenado allá en Monte Casero en 1875, cuando llegó a inaugurarlo el propio presidente Nicolás Avellaneda. Esta es la historia y el homenaje para Manuel Florencio Mantilla. Nació en el hogar de Juan Ramón Mantilla y Avelina Benítez de Arriola, iniciando sus estudios en Mercedes y luego los continuó en la ciudad de Corrientes. Más tarde pasó a Santa Fe y concluyó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires. Egresó de la Facultad de Derecho en 1874 y al año siguiente ocupó el Ministerio General en el gobierno del liberal Juan Vicente Pampín, quien fuera consagrado por el fusionismo. En 1878 fue designado ministro general y como periodista tuvo una fecunda labor. Fue jefe de sección en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, donde aumentó sus conocimientos históricos y publicó varios libros. Entre sus obras se destacan La Resistencia Popular de Corrientes, Patriotas Correntinos, Páginas Históricas, Manuel Artigas, Plácido Martínez, Historias de la provincia de Corrientes, entre otras. Cuando el investigador Alberto Rivera descubre los informes del doctor Mantilla sobre la ciudad de Corrientes, una obra que la hiciera a solicitud del gobierno para ser incorporado en el Censo Nacional, la Universidad Nacional del Nordeste va a editar allá por 1980 este trabajo. A partir de entonces, el informe de Manuel Florencio Mantilla sobre Corrientes del año 1895 se convirtió en un punto de referencia para todos los investigadores que querían saber de cómo era la ciudad de Corrientes y cómo era su sociedad a fines del siglo XIX. La descripción de Mantilla es perfecta porque habla de su edificación, de sus casas, edificios, sus calles, plazas, paseos, lugares de esparcimiento, medios de transporte, seguridad, salud, educación, inclusive los distintos niveles de la sociedad correntina de la época. Es decir, prácticamente no le falta nada. En el informe que Mantilla presenta al ministro Fernández, dice que acompaña al trabajo de 30 parágrafos, o sea, 30 pequeños capítulos descriptivos de la ciudad, acompaña 2 planos topográficos y 25 fotografías. Lamentablemente solamente uno de los planos topográficos se encontró, el más antiguo se lo pudo localizar, como tampoco así las 25 fotografías. Entonces que a partir de ese dato yo me dije, ¿por qué no tratar de buscar todas las fotografías de la época, reeditar la obra de Mantilla y tratar de hacer una ilustración visual sobre cómo era esa corriente que Mantilla describió?
Cuando el gobernador designó informarme de esta designación, me dice: no se trata de escribir un libro, sino breves capítulos, formando un total de 30 o 40 páginas impresas. La crónica histórica tiene 12 capítulos, con un total de 254 números en la forma de los manuales de enseñanza. La sinopsis política y administrativa se compone de 11 pequeños capítulos. El estudio sobre la ciudad capital contiene 30 parágrafos, 2 planos topográficos y 24 vistas fotográficas. Me permito acompañar copia del oficio, dice el doctor Mantilla, que me dirigió la comisión directiva. El conjunto del trabajo excede en mucho a las 40 páginas pedidas por el gobernador, porque me ha sido imposible hacer mayor condensación sin perjudicar la verdad y la integridad de los asuntos tratados. A pesar mío ha salido un libro. La falta de datos estadísticos deja vacíos. Mis empeños para llenarlos han sido estériles. De los 3 trabajos mencionados en la presente misiva, el único que se haya publicado con modificaciones es la crónica histórica. Ahora vamos a conocer el título. La ciudad de Corrientes posee un importante valor como testimonio, que hoy lo recupera el profesor Eduardo Rial Seijó en una hermosa edición, no solo porque para esa época, 1895, no abundan las descripciones sobre Corrientes, sino que fue elaborado por una personalidad como la del doctor Mantilla, que conocía la ciudad, su historia y la idiosincrasia del pueblo, y que es contemporáneo a lo que narra, y que además no descuidó documentarse para la labor a que se había comprometido. La Corrientes que Mantilla conoció, una historia apasionante como bella. Manuel Florencio Mantilla, talento, pasión, estudioso y gran imaginación. Y en esta casa es donde nace Manuel Florencio. Benítez Arriola de Mantilla, una señora que vivía acá. Hoy vivís después de 150 años y conservás esto hermoso. Acá un día seguramente sale una señora tan bonita como vos y dice: partera, partera, ¿no? Y nacía, daba luz, un 25 de julio de 1853 nacía Manuel Florencio Mantilla, de ese hogar, ¿no? Y acá en esta Salada, en el corazón de Saladas, en esta casa que se conserva como antaño una preciosura, nacía esta enorme figura de Corrientes. Era año 1853 cuando nacía. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cancinas en hilera debajo de los árboles. Todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si están Margarita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para dentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de Mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de Mantilla. Pero también alternaba Manuel Florencio en su niñez con Mercedes en el Payubre, ¿no? Donde estaba el campo que tenía su papá, Juan Ramón Mantilla,
el papá de Juan Florencio, un hombre laborioso y honrado, que se radica en Saladas y se dedica intensamente a la producción agropecuaria en su establecimiento Asunción, un campo ubicado en el departamento de Mercedes. Nació en el hogar de Juan Ramón Mantilla y Avelina Benítez de Arriola, iniciando sus estudios en Mercedes y luego los continuó en la ciudad de Corrientes. Y en 1864 se trasladan a la ciudad de Corrientes, donde él continúa sus estudios primarios. Tenía 11 años Manuel Florencio, y en el convento de San Francisco, él asistió y terminó su estudio primario. La Corrientes que Mantilla conoció. La ciudad de Corrientes, sus calles, sus casas y edificios hablan por sí sola. Nace con el milagro de la cruz y vive profundamente su fe. Su plaza principal y desde ella su historia, sus luchas, sus glorias y afanes. Una de sus primeras casas de la familia Pampín, calle Buenos Aires 532. La historia tiene distintos medios, distintas fuentes para poder hacer su trabajo. Las fuentes pueden ser editas, inéditas, orales o gráficas. Y dentro de las fuentes gráficas, indudablemente, para esta última centuria o más de una centuria, la fotografía ha venido a constituir una ayuda imposible de soslayar, imposible de obviar, porque ha registrado a lo largo de más de 100 años toda la trayectoria social de las ciudades, de los pueblos, de la misma sociedad, las costumbres, los hechos, las circunstancias, las imágenes. Indudablemente la fotografía hoy es un documento más en la cual la historia se basa y a la cual la historia recurre. Manuel Florencio Mantilla dirigió el diario El Argos en 1880. Fue electo diputado nacional, siendo separado de su cargo junto a otros comprovincianos cuando Carlos Tejedor fue derrotado en su acción revolucionaria emprendida contra el triunfo electoral de Julio Argentino Roca. En 1894 volvió a ser electo diputado nacional y a partir de 1899 le cupo una destacada actuación como senador nacional. Sin duda fue uno de los políticos correntinos con mayor vinculación y preponderancia nacional a lo largo de la historia. Una obra fantástica, en consonancia con la espectacular figura de Manuel Florencio Mantilla. Si yo tengo o soy fans de alguno de los personajes de mi provincia, el número uno lo tengo a Manuel Florencio Mantilla. No porque coincida quizá en sus pensamientos ideológicos, sino porque yo en mi vida quisiera ser lo que fue Manuel Florencio Mantilla. Es cierto, me faltan todas las cualidades que ha tenido esta enorme figura que nació en Saladas, allá un 25 de julio de 1853. Un poquito, 30 años después del que nació quien ocupó este escritorio. Esta era la oficina de Juan Pujol. ¿Qué tiene Salada, no? Dos notables hombres públicos. Y Manuel Florencio Mantilla, el que deja este legado que hoy el profesor Real Feijó lo traduce en una maravillosa obra con fotografías, grabados y pintura excelente para la posteridad de Corrientes. Él lo hizo en 1895. Esquina Quintana y Santa Fe, casas con galerías interiores y exteriores. Las describe Mantilla, humildes viviendas de barro con tejas de palma. Salta Esquina Moreno, casa del gobernador Méndez, hoy Club San Martín. Casa de los Genaro, Verón de Astrada y Genaro Perugorría. Primera iglesia matriz, donde hoy es la Casa de Gobierno. La iglesia de la Cruz, refaccionada por el gobernador Joaquín Madariaga en 1844. A la edición nuevamente de la obra de Mantilla sobre la ciudad de Corrientes en 1895, le acompaña en la publicación
una colección de fotografías de la Belle Époque. Son 180 láminas en colores que van de alguna manera siguiendo la descripción de Mantilla sobre la ciudad de Corrientes. Realmente fue una tarea importante, ¿no es cierto?, localizar, reunir esas 180 láminas fotográficas, pero gracias a la fototeca que tiene el Museo Histórico, donde se encuentran, por ejemplo, los álbumes de Sarmiento Laspiur, que era el yerno del doctor Mantilla, las fotografías, algunas coloreadas, otras en blanco y negro, y los álbumes de Ingenberg, un fotógrafo famoso que logró de alguna manera retener en sus imágenes cómo era Corrientes en esa época. También la digitalización de las fotografías del álbum Serrano y de otros trabajos importantes de periódicos de esa época, se logró reunir una buena cantidad de fotografías. Además, recurrimos al Archivo General de la Nación y a una importante colección que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Corrientes del Ayer y que pertenece a la Asociación Correntina General San Martín, que vendría a ser el centro de residentes correntinos, que es el decano de todos los centros residentes que están en Buenos Aires, el más antiguo del país, y que gracias a la gentil colaboración de la licenciada Rita Sosa Cordero, el Instituto de Investigaciones Históricas tuvo acceso a ese importante archivo y pudo digitalizar las fotos que se encuentran, las fotos de Corrientes que se encuentran en Buenos Aires. Aparte, colaboraciones de coleccionistas particulares, de alguna manera se fue enriqueciendo y logramos reunir esas fotos. El patrimonio puede ser tangible o intangible, y dentro de lo tangible está la fotografía. La necesidad de preservar el patrimonio histórico de los pueblos es un recurso importante para la identidad y para la imagen identitaria de una sociedad, en la cual necesariamente tenemos que basarnos, recurrir para poder encontrarnos con nosotros mismos. La preservación del patrimonio debe ser un compromiso profundo para todo un pueblo que quiere saber quién es, no solamente para quienes asistimos actualmente o somos protagonistas actualmente, sino por sobre todo para lo que vamos a dejar. Es un legado que vamos a dejar, que nosotros recibimos y que tenemos la misión de transmitirlo, de dejarlo a las generaciones venideras, porque nadie es dueño de lo que hereda, sino simplemente un custodio. Arriba con ganas, Corrientes nos llama, unidos podemos más. Con fe y esperanza, coraje, confianza y la fuerza de liberar. Somos correntinos, somos 1 millón, somos peregrinos, mate y tradición. Por eso, arriba Corrientes. Arriba en el campo, escuelas y plazas, arriba en cada ciudad. Arriba con ganas, Corrientes nos llama con un fuerte zapucay. Somos correntinos como el yacaré, somos patria chica, valle y chamamé. Por eso, arriba Corrientes. Arriba Corrientes, arriba. Que juntos somos 1 millón. Arriba Corrientes, arriba desde el corazón.
Corrientes. Me encanta su programa, que me levanto a las 6 de la mañana todos los días para despertarla a mi hija, para ir al colegio, y lo primero que hago es poner 13 Max y ver su programa. Me encanta. ¿Vos le creés a tu amiga? Sí. ¿Sí? Yo no era muy buena alumna en historia, pero con usted estoy aprendiendo mucho más de lo que sabía, de lo me poco encanta. que sabía. Me alegra. Que sea en otro horario, no tan temprano, porque a veces no me despierto. Pero hay que levantarse, entonces ordeñar la vaca, tomar leche. No. No, eso ya pasó a la historia, ya hay que comprar todo. En 1884, al organizarse el archivo de la provincia de Buenos Aires, por pedido de Bartolomé Mitre, asume esa función, ¿no? Director provincial de Buenos Aires, Manuel Florencio Mantilla. Publicó por entonces, en esa época, La vida de Plácido Martínez, notable. La Corrientes que Mantilla conoció, una historia apasionante como bella. También fue importante el trabajo del diseñador gráfico, el profesor Hernán Benítez, que prácticamente logró resucitar algunas fotos que por el tiempo y por el descuido en que se encontraban, estaban muy deterioradas y que hoy lo podemos ver en toda su realidad, diríamos, en el álbum. Hay algunas fotos, muy pocas, no salieron tan bien como la generalidad, pero la opción era no sacarla, no darla a conocer. Entonces se priorizó el valor testimonial al valor estético y fueron incluidas en el álbum. Hay algunas fotos, por ejemplo, la exhumación del cadáver del coronel Verón de Astrada en el cementerio de la Cruz para colocarlo en una urna y depositarlo en la catedral. Son fotos que la comunidad correntina la tiene que conocer. Entonces, pese a su deterioro, se lo ubicó a esa foto en el álbum. El álbum pretende de alguna manera seguir el texto del trabajo de Mantilla. Las fotos están agrupadas de acuerdo a los parágrafos como Mantilla preparó su informe. Inclusive tiene fotos de la sociedad correntina de esa época, de los principales medios de comunicación que teníamos. Verán, por ejemplo, una carreta tirada por bueyes transitando la calle Junín, frente a una conocida confitería que todavía, el edificio todavía está, en esa época era una sastrería. Fotos, por ejemplo, poco conocidas como son el cementerio de la Cruz, la iglesia de la Cruz cuando estaba sobre la calle Salta, cómo era el interior donde no había sillas casi, no había bancos en esa época en la iglesia. Son fotos que de alguna manera nos trasladan a esa época. El imponente Cabildo, sede oficial durante largos años. La Casa de Gobierno recién inaugurada, con flamante adoquinamiento en sus calles. El Colegio Nacional, lo que fue en sus comienzos una historia deslumbrante. Hospital San Juan de Dios, hoy en su lugar está el Hotel de Turismo. La catedral emerge casi en soledad, el sargento Cabral la custodia. Esquina 9 de Julio y Mendoza, el progreso de un ayer inolvidable. No obstante, la delineación primera de las calles a cordel y regla, las casas no fueron siempre construidas según aquella, había cierto desorden. En 1828 concluía su primer gobierno don Pedro Ferré. Se practicó nueva delineación, levantándose el primer plano de la ciudad, hoy desgraciadamente extraviado. Quedaban, sin embargo, algunas construcciones fuera de línea, otras obstruyendo calles porque el gobierno carecía de recursos para expropiarla, y estimó equitativo no disponer la demolición de ellas. Algo inteligente que no supimos
modalidad como esta conservar. La administración de 1849, gobernaba por entonces Benjamín Virasoro, acometió esa obra. La ciudad mejoró con la demolición de las casas que cerraban o embarazaban calles. Ella también abrió y arregló calles nuevas al sur y este y delineó las plazas de la Columna y de la Industria, uniéndolas por una calle ancha a cuyos costados fueron demarcadas acciones cómodas y despejadas para quintas. Por decreto del 25 de junio de 1851, aún Benjamín Virasoro en el gobierno, se estableció la nomenclatura de plazas y calles, cometiendo el trabajo el jefe de policía. A excepción de pocos nombres, se conservan los datos entonces. El año 1854, ya Juan Pujol en el gobierno, se extendió la delineación urbana prolongando en 12 cuadras la calle ancha, hoy la 3 de abril, y trazando desde el extremo este de ella hacia el norte, otra de la misma anchura y otra igual desde la plaza de la Columna al norte hasta el río. Al nordeste, este y sudeste se reservaron terrenos para las plazas San Juan, Comercio y Marte, de las que solo existen la segunda con el nombre de Libertad, también llamada Juan Esteban Martínez originariamente. Al exterior de las calles anchas se dividió el terreno en manzanas para quintas separadas por calles de 20 varas de ancho comprendidas las veredas. El ingeniero Grondona levantó el plano de la nueva delineación. Desde esa época hasta nuestros días, sucesivos actos de gobierno o de la municipalidad han modificado o rectificado aquella traza y extendiéndola al sur. Hasta los principios de este siglo, la población ocupó el espacio comprendido entre el río Paraná, el arroyo Salamanca y la actual calle Mendoza. Sobre el mencionado río ha perdido terreno la ciudad por el avance de las aguas, que desde la fundación han hecho desaparecer manzanas enteras en la costa desde la extremidad norte de la calle Catamarca hasta la extremidad oeste de la calle Julio. Alguien ha enunciado sin fundamento sólido que la primitiva ciudad fue delineada en el lugar donde se levanta ahora la columna de la cruz del que fue trasladada al sitio actual. El estudio crítico de los documentos antiguos desautoriza semejante hecho, lo dice el profesor Rial Seijó. El sitio de la ciudad corresponde al del acta fundacional. Todos los escritores de la época de la conquista, del coloniaje y los posteriores están contestes en atribuir el nombre de 7 corrientes a las 7 lenguas de tierra que se internaban en el río Paraná, rompiendo cada una su corriente natural y formando en sus proximidades otras tantas pequeñas. Particularidad que no se encuentra en otro lugar de la costa. Las puntas que dieron nombre al lugar comprenden ahora la extensión de la ciudad sobre el río. El sitio de la columna, hoy a la bajada del puente General Belgrano, queda fuera de ellas, muy distante. Los nombres modernos de las 7 puntas, algunas de las cuales han desaparecido, son los siguientes: Dagorret, Isabel Durán, San Sebastián, Villegas, Casillita, Rosada, Batería. En las proximidades de la punta de San Sebastián fue edificada la primera ermita de los conquistadores en 1592, a los 4 años de ser fundada la ciudad, la que existió hasta los fines del siglo XVII.
En reemplazo de ella se construyó la primitiva iglesia matriz, en el sitio designado por el adelantado Torres de Vera el día de la fundación. Estaba donde hoy se encuentra la Casa de Gobierno. Si la ciudad hubiera sido delineada en el lugar de la columna de la cruz, la ermita fundadora y el sitio para la iglesia parroquial habrían quedado fuera de la planta de ella, más de 20 cuadras, lo que es inaceptable. Si la delineación fue tal que dentro estaban la ermita y el lugar destinado al templo principal, conforme debió ser, porque así lo ordenaban leyes del tiempo, la ciudad se asentó donde hoy se encuentra. Según informe capitular de 1785, esto es casi 200 años, decía que el adelantado fundador hizo el reparto de tierras urbanas. En lo sucesivo no hubo nuevas adjudicaciones a los primeros pobladores, lo cual habría ocurrido en el caso de una traslación, sino reparto a nuevos pobladores, de las suertes no adjudicadas a los principios o vacantes. Existían los padrones originales del repartimiento urbano en la fecha del informe relacionado del Cabildo. Desde los límites urbanos arrancó el reparto de suertes iniciado por Alonso de Vera y Aragón en 1590, que fue quien quedó gobernando la ciudad tras la partida ya hacia Europa del adelantado Juan de Vera. Los padrones respectivos y los títulos de propiedad relacionados con la situación actual de la ciudad le dan como invariable. Y llega la historia hermosa de la leyenda de la cruz. La supuesta traslación responde a dar pie de verdad a la siguiente leyenda sobre la fundación de la ciudad. Se cuenta que en día indeterminado, 28 soldados españoles desembarcaron en las costas del río Paraná, dominadas por gran indiada. Acosados por los aborígenes, construyeron para su defensa un ligero fuerte, destacada, colocando al frente de él una cruz. Capitán Rodríguez. A la orden, señor. Busque hacheros y que derriben ese magnífico árbol, con cuya madera se construirá la cruz que hemos de plantar en el lugar que desembarcamos. Inmediatamente, señor. Para plantar el rollo de la fundación nos sobra tiempo, pero siempre ha de faltarnos para levantar el símbolo de la fe. He de sacrificarte, Rudurunday. Has de morir, y tú también te elevarás en gloria. Tu destino será grande y hermoso a la vez. Allí fueron sitiados. A los 8 días de peleas diarias, sin comer ni beber, les salvó la intervención divina. No, veían los indios que sus enemigos se persignaban ante la cruz, atribuyeron a esta la fortaleza de ellos en resistir y resolvieron quemarla. Amontonaron leña los indios alrededor de la cruz y la incendiaron, pero la cruz se mantenía incombustible. La faena era en pleno día hermoso. Repentinamente cayó un rayo que mató a los atizadores de la hoguera. Gran espanto en la indiada. Sin más que eso, toda ella quedó entregada a los 28 soldados. Abrazó la fe religiosa de ellos y luego fue fundada la ciudad. Conmemora esa fábula la columna de la cruz erigida el año 1828 por don Pedro Ferré en el lugar atribuido al suceso. El madero del milagro es el adorado en la iglesia de la cruz. Agrega la leyenda que la cruz del milagro resistió ser levantada del sitio
hasta 1730, fecha de su traslación al Templo Viejo que hoy la guarda. En 1713 se instruyó por autoridad religiosa una información sumaria sobre el suceso sobrenatural, inconsistente o inatendible. El año 1857 gobernaba Juan Pujol la provincia, un crédulo sacerdote franciscano. Dado a antigüedades, entendió descubrir los rastros de la trinchera o fuerte del Milagro y así lo consignó en documento publicado bajo la autoridad de testigos, tomando por tal los restos de un cerco y casa de antiguos pobladores, comerciantes en Tiestos del Paraguay. Preguntado uno de los testigos del documento por qué lo firmó, contestó al que esto escribe: era un día de carreras en la calle Ancha. Todos los principales de la ciudad estábamos allí. Se nos presentó Fray Juan Alegre pidiendo nuestras firmas para autorizar un descubrimiento histórico. Se la dimos sin saber nada y sin importarnos un bledo de la cosa, dice. Después, averiguando, supimos que habíamos convertido en fortaleza de la conquista al cerco y los cimientos tapados de la casa de un viejo poblador del lugar que tenía embarcaciones y negociaba con cántaros, tinajas y cantarillas del Paraguay. Señala el profesor Eduardo Rial Seijó: los cronistas ignorantes y los repetidores inconscientes de cuánto ello escribieron tienen la culpa de haber corrido la fabulosa historia destruida por el acta de fundación y varios otros documentos primitivos. Y así fue avanzando la vida en la ciudad de Vera, de las 7 Corrientes, de Corrientes. Sí, pero que indudablemente el paso del tiempo ha hecho lo suyo. Nos refleja modismos, costumbres, imágenes urbanas, nos rescata conjuntos edilicios, es decir, todo aquello que en algunos pueblos y específicamente en aquellos como el caso de Corrientes, el caso de nuestra provincia, el caso de nuestras ciudades, nos habla de tiempos en los cuales no son solamente años, son centurias. Porque si bien es cierto que la fotografía comienza a registrar a partir de mediados del siglo XIX con los daguerrotipos, con las cartas de visita, con las cartas postales, viene a registrar también imágenes que ya vieron los correntinos del siglo XVIII. Y entonces, imágenes de la ciudad sobre todo. Y entonces, a partir de toda esa idea, a partir de todo ese bagaje, ese legado, debemos tomar conciencia de la necesidad de su preservación, de tomar los recaudos para que no perdamos más lo que hemos heredado, ya que mucho se ha perdido, que no volvamos a perderlo. Un historiador francés dijo una vez que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. No existen historias sin tiempo. Y solamente la magia de la fotografía puede capturar el tiempo y detenerlo. Y de esta manera convertir
esos testimonios en una fuente visual irreemplazable para que las generaciones venideras puedan conocer realmente cómo fue nuestra ciudad. Dentro del patrimonio hay elementos que son insustituibles, indudablemente, que son recursos que se agotan, porque si bien es cierto que es un legado muy importante el que tenemos hoy día, no menos cierto es todo lo que se ha perdido a lo largo del tiempo, por inconsciencia, por falta de conocimiento, por falta de madurez también como sociedad. Entonces hoy día, cuando hacemos el relevamiento de lo que heredamos, del patrimonio que está en los museos, del patrimonio que está en las calles, de lo que forma parte de la comunidad, esto ya no es producto, o ya no es legado, o ya no es propiedad de una élite, no señor. Esto es de todos, esto es de un pueblo. Y entonces a partir de esa idea debemos saber construir la imagen identitaria de nuestra sociedad. En Corrientes llevamos los salarios bien arriba. El gobierno provincial mejoró el salario de los trabajadores y jubilados en forma responsable e ininterrumpida. En poco más de un año, el salario promedio del empleado público creció 80%, el básico docente aumentó 85% y la jubilación mínima se incrementó 168%. En Corrientes, los salarios están bien arriba de la inflación nacional. Y qué lindo que es leer la historia. Yo los invito, cualquier librería, entren. Hoy estamos en Moglia, mañana en Amerindia. Hay tantas editoriales que hacen historias de Corrientes. Pero que, a ver, acá miren, y es lindo leer con ellos. Esteban Echeverría, Ascasubi, Miguel Cané, hasta el propio Juan Bautista Alberdi, no puedo creer. Estas son las cosas hermosas que nos brindan los textos de historia escritos por tantos historiadores e historiadoras de prestigio que tiene Corrientes. Quizás una de las provincias con mayor cantidad de hombres y mujeres dedicados a traducir la historia de nuestra provincia de Corrientes. Qué lindo, qué bueno y qué personajes los que nos rodean hoy en esta biblioteca. ¿De qué año? En Corrientes llevamos las jubilaciones bien arriba. El gobierno provincial estableció un nuevo incremento para los jubilados y pensionados. Desde el inicio de la gestión de Ricardo Colombi, la mínima provincial pasó de 634 pesos a 1.874 pesos. En el mismo periodo, las jubilaciones nacionales crecieron el 53,8%, mientras que las provinciales se incrementaron 194%, 4 veces más que a nivel nacional. Recuperar el salario de nuestros mayores es respetar su esfuerzo para construir nuestra provincia. ¡Arriba los jubilados! Como representativo de la ilustración y la cultura provincial, el doctor Manuel Florencio Mantilla fue una personalidad que nadie discutió. La prensa y el libro, sobre todo el de temas históricos, lo perfilan definitivamente entre los que tienen comprometida la gratitud pública. Además de hacer esta maravillosa obra, Manuel Florencio vino de abogado muy jovencito y ya se incorporó como ministro de gobierno de Juan Vicente Pampín, 1875. Se casa con la hija del gobernador, después arma una familia excelente. Pero Mantilla era un exquisito abogado. Además era un luchador, un apasionado de sus ideas libertarias,
de aquel entonces crea Largo, uno de los periódicos más aguerridos que tuvo el momento. Fue periodista, fue político, fue historiador, y cuando había que tomar un fusil o tomarse un vapor y atravesar las aguas del Paraná y sorprender en algunas actitudes revolucionarias, también lo hacía Mantilla. Fue aquel que creó el famoso sistema de elecciones paralelas. Entonces dice, vamos a hacer 2 elecciones simultáneas al mismo tiempo. Dijo que eran argumentos americanos que se usaban cuando las fracciones estaban muy ríspidamente encontradas. Y bueno, ese es Manuel Florencio Mantilla, un hombre enorme, intelectual, apasionado, luchador por sus ideas, y que fallece muy temprano en el año 1909, un 17 de octubre. Y Manuel Florencio Mantilla es el que nos deja, además, es el que lucha junto con una playa de legisladores nacionales para que el ramal de Montecaseros, que había quedado trunco ahí en Montecaseros, de Buenos Aires a Montecaseros, que vino el presidente Avellaneda que lo inaugura, ellos lucharon por una concesión que se ajustara a los términos éticos de la época. Por eso está la estación Mantilla, la estación Derqui, va y viene, eran todos legisladores nacionales de esa época. Ese es Manuel Florencio Mantilla, el que hereda esta obra que hoy la recrea el profesor Eduardo Rial Feijó, y que es una maravilla, traduciendo un capítulo enorme de la historia de nuestra provincia de Corrientes y en particular de la ciudad capital. El sistema de edificación, así como las obras públicas, no presentan hechos de bulto en los tiempos pasados. Casas con galerías interiores y exteriores levantadas sobre horcones de madera duras, cubierta con tejas de barro cocido iguales a la de la edificación romana, o con tejas de palma de 2 varas de largo, formaban el tipo general de las viviendas, teniendo generalmente grandes patios con jardines y no menos extensas huertas, con naranjos y otros árboles frutales. Al frente de la calle sin galería, las construcciones de alto, el techo de azotea y el de bóveda en los edificios particulares son del año 1820. La supresión de las galerías exteriores, corredores, en las casas viejas que se conservan, ordenada por la municipalidad de los últimos años, la han dejado ridículas, afean varias calles. El clima impone las galerías y sería cómodo y hermosa la ciudad con un sistema uniforme de ellas según los adelantos de la arquitectura. Creo que el libro va a llenar la expectativa de los correntinos. Creo que merece por lo menos ser visto. Corrientes del ayer, con tus calles dormidas en la siesta de un viejo verano, retosando en los corzos de barrio o en el cine La Perla de un matiné olvidado. Quisiera verte un rato como entonces, reviviendo en tus patios rumor de pasos idos, recuerdos que quedaron en el tiempo y que quieren volver en este vals sentido. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Déjame que te evoque mi canto trasnochado de alegres serenatas entre reja y balcón, reviviendo en mis versos las estampas añejas de embaldosados patios con jazmín y malbón. Vuelvo a ver en tu centro veredas arboladas, las chicas que pasean por la calle Junín, los famosos partidos regional y colegio y aquellos estudiantes en el Barazaí.
Cuando el campo era cerca, por Ayacucho al este, cuando el terceto de oro jugó en el Piel Ferré, cuando en Punta Tacuara bailaban las parejas al son de los compases románticos de ayer. Recuerdo aquellos tiempos de los años que fueron, los bailes en el viejo salón monumental, las veladas del Vera de loca estudiantina y la añosa arboleda de la Plaza Cabral, las colas en el puerto para tomar la balsa de suave ronroneo, la del pesado andar, van camino al olvido borradas por el puente que majestuoso se alza cruzando el Paraná. Al recorrer tus calles paseo mi nostalgia, el progreso a su paso tu rostro transformó, se elevan hacia arriba tus moles de cemento y corre por tus calles el tránsito veloz, pero miro tu cielo y siento que es el mismo que el de mis años mozos y el tiempo no pasó. Tu cielo no ha cambiado y sigue siendo hermosa, romántica Corrientes, la del paisaje en flor. Tu cielo no ha cambiado y sigue siendo hermosa, romántica Corrientes, la del Apacho en flor.